María Paula Estela Villegas es fundadora de Alquimia y Life Lab Nutrition of the Soul, autora del Poder de las Plantas, nutricionista dietista de la Pontificia Universidad Javeriana y profesora de yoga. María Paula nos explicará las diferencias entre alimentación vegetariana, vegana y a base de plantas, sus beneficios y cómo este tipo de alimentación puede realizarse sin problema, rompiendo algunos mitos. Hola, yo soy María Paula Estela, nutricionista dietista, autora del Poder de las Plantas, y hoy estoy acá para hablar un poco con ustedes acerca de alimentación vegetariana, vegana y basada en plantas. Lo primero es empezar por definir qué es una alimentación vegetariana, qué es una alimentación vegana y qué es una alimentación a base de plantas para que podamos entender las diferencias. Una alimentación vegetariana hace referencia a un tipo de alimentación donde la mayoría de proteínas animales no hacen presencia. Es decir, carne, pollo, pescado, en principio no hacen parte de este tipo de alimentación, pero incluye en alguna manera huevo, lácteos o derivados. Puede ser uno o pueden ser varios de estos. Eso es lo que hace referencia a una alimentación vegetariana. A diferencia de este tipo de alimentación, la alimentación vegana no se considera solo un tipo de alimentación, se considera más un estilo de vida. Porque en la alimentación vegana no solamente no se consumen proteínas animales de ningún tipo, ni siquiera huevos, leche ni derivados lácteos, sino que tampoco se utilizan productos que contengan animales, ya sea en su proceso de producción o como producto final, es decir, ropa, productos de aseo personal, cosas que contengan productos animales o que hayan sido testeados en animales, tampoco se utilizan. Por eso la alimentación vegana no se considera solamente un tipo de alimentación, sino que también se considera un estilo de vida. Y de manera más incluyente y mucho más global está lo que llamamos una alimentación a base de plantas. Una alimentación a base de plantas no hace referencia ni siquiera al tipo de proteína que consumimos, simplemente hace referencia a que todas las cosas que comemos a lo largo del día tienen una base principalmente en las plantas. Por eso considero personalmente y a nivel de consulta todos estos años que es un término que permite que muchas personas se relacionen teniendo una alimentación mucho más sana, natural y ecológica sin poner títulos o marcas de alimentación vegana, vegetariana, donde la gente inclusive a veces se siente restringida o castigada. Ahora vamos a hablar en general de una alimentación a base de plantas. No les voy a hablar específicamente de una alimentación vegana, vegetariana, sino lo que considero y lo que predico a nivel de consulta es una alimentación que es sana, es natural y que a todos nos beneficia de una u otra manera. Para entrar ahí me parece muy importante en principio hablar de los 3 grupos de macronutrientes, esos que todos en alguna medida hemos escuchado, más allá de si alguna vez hemos hecho dieta, hemos ido al nutricionista o hemos estudiado siquiera nutrición. Son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Y voy a empezar por el más complicado porque es el que más le oímos, los carbohidratos. Los carbohidratos los tenemos concebidos como ese grupo al que hay que correrle si quiero perder peso, al que solamente lo pueden comer las personas que hacen deporte, al que es malo, por favor huye, ahí no entres. Déjenme decirles que los carbohidratos son uno de los grupos, sino el más grande de la alimentación de una persona adulta sana. ¿Por qué? Porque los carbohidratos son el grupo que confieren la mayor cantidad de alimentos. Los carbohidratos no son solamente harinas. Los carbohidratos son frutas, verduras, azúcar, que nada tiene que ver con la fruta directamente, y leguminosas. Por eso, los carbohidratos en principio deberían cubrir entre el 45 y el 65% de lo que comemos en un día. Ya con eso les estoy diciendo que es el grupo más grande de nuestra alimentación. Por eso a los carbohidratos no hay que correrles. Suele pasar, y esto lo veo mucho en consulta en mujeres, que por andar haciendo dietas, haciendo restricciones innecesarias, queriendo bajar de peso a toda costa, empezamos a encontrar deficiencias nutricionales importantes, porque a este grupo, siendo el grupo más grande de la alimentación, entre el 45 y el 65%, empezamos a hacer reducciones y restricciones innecesarias que me terminan generando al final no solo una pérdida de peso, sino también una deficiencia nutricional. Cuando hablamos de una alimentación basada en plantas y nos enfocamos en este grupo, muchas personas piensan que comer granos, frijoles, lentejas, garbanzos es lo que hace que esta alimentación sea tan alta en carbohidratos. La verdad es que esto no es lo que la hace alta en carbohidratos. La verdad es que la mayoría de personas no consumen suficientes frutas y verduras y consumen demasiadas harinas. Es decir, independientemente de si yo llevo una alimentación a base de plantas o no, lo que suele pasar es que en general las personas ya llevan una alimentación alta en carbohidratos, pero no de la fuente que realmente necesitamos.
Y con esto les doy un tip que a mí me encanta y es muy sencillo de poner en práctica en el día a día, y es observar los platos que se comen. Cuando yo me voy a comer, por ejemplo, un desayuno y lo voy a aterrizar a Colombia, un desayuno donde hay huevo, arepa, queso, caldo de pollo, caldo de papa, café, jugo de naranja, si se dan cuenta al pensarlo, todos esos platos al final son alimentos que me dan un color amarillo. No es que esté mal, lo que pasa es que nos falta color. Cuando yo a cualquiera de esos platos le agrego frutas o verduras, empiezo a agregar color. Y eso es lo que me va a empezar a mí a decir que yo estoy consumiendo carbohidratos en cantidades adecuadas, pero sobre todo en calidades adecuadas, porque casi siempre nos quedamos con el macro de los carbohidratos y se nos olvidan que las vitaminas y los minerales son igual o más importantes porque casi siempre están deficientes. Entonces, empezar a buscar color en los platos me va a ayudar a mí a entender si estoy comiendo más frutas y verduras de lo que usualmente lo hago. Observen, piensen ese desayuno, ese almuerzo, esa cena que hicieron hoy, de qué color estaba, qué color tenía y cómo podrían arreglarlo. Con eso, les recalco que los carbohidratos no son malos, son necesarios, pero hay que saber de dónde los consumimos. Y a base de plantas, hace referencia a más frutas, más verduras. Hay más plantas en mi alimentación, por ende hay más color. Si entramos a las grasas, así como los carbohidratos, también tienen mucho que ver con la calidad. Yo puedo consumir grasas, muchas, pocas, pero la pregunta es, ¿de dónde vienen esas grasas? Las grasas tienen, en principio, 3 formas de llegar a nuestro plato. Grasas de origen vegetal, grasas de origen animal o frituras, siendo las de origen animal y las frituras claramente las que menos necesito, y con eso recalco otra vez la alimentación basada en plantas. Cuando hablamos de grasas de origen animal, hacemos referencia a todas las proteínas de origen animal, huevo, carne, pollo, pescado, quesos, lácteos, derivados, todos al final tienen grasas saturadas, que son esas grasas que afectan mi colesterol, que hacen que él aumente. Cuando hablamos de grasas vegetales, hablamos de aceite de oliva, aceitunas, aguacate, semillas, nueces, y todo ese tipo de grasas no repercute sobre el aumento de lo que llamamos el colesterol LDL, o coloquialmente conocido como el colesterol malo. Así que cuando empezamos a llevar una alimentación a base de plantas, donde hay más grasas de origen vegetal y menos grasas de origen animal, mi colesterol, si es que tengo el colesterol alto, mejora. Así que empieza a observar esas grasas que te comes, de dónde vienen. ¿Son animales? ¿Son vegetales? Podrías cambiarlas, podrías incluir más nueces, más semillas, más aceite de oliva en las ensaladas y de pronto menos carne roja, menos grasa saturada, menos papas fritas. Esa es una invitación que no se ve al ojo, pero con conciencia puedes identificar esas grasas de dónde vienen. Y por último, la proteína. La proteína es el grupo más hablado, el que nos han hecho creer que nos vamos a morir por deficiencia de proteína, hay que salir a comprar proteínas en tarros, hay que suplementarse de proteína porque todos estamos en riesgo de deficiencia. Yo con más de 12 años de consulta les puedo decir que encontrar deficiencias de proteína es muy raro. Encontrar deficiencias de frutas y verduras es lo que encuentro todos los días. Encontrar excesos de grasas saturadas es lo que encuentro todos los días. La proteína no es un macronutriente difícil de cumplir, de hecho se cubre muy fácil, pero la idea que tenemos acerca de estas proteínas vegetales que no nos van a permitir tener un adecuado estado de salud porque no vamos a cubrir el requerimiento, proviene de que en principio no sabemos de dónde sacarlas y no sabemos cuánto consumir de ellas. Para tener en cuenta, las proteínas de origen vegetal las encontramos en las leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos. Ellas son más o menos un 80% carbohidratos y un 20% proteína. Es decir, ¿me aportan carbohidratos? Sí, pero también me aportan proteína. También voy a encontrar la soya en todas sus formas, desde edamames, tofu, tempeh. Me van a ayudar a cubrir esos requerimientos de proteína, y el gluten, que es la proteína del trigo, comercialmente conocido como el seitán, también es una buena fuente. No todos estos alimentos los encontramos en todas las partes del mundo, en algunos hay acceso más fácil a temas como el gluten, en otros países hay acceso más fácil a diferentes tipos de tofu. Pero si yo quisiera cubrir mi requerimiento con leguminosas principalmente, lo podría hacer. Lo importante es saber cuánto necesito. Y con esto aprovecho para decirles que en la alimentación no hay alimentos mágicos y no hay alimentos terribles. Yo personalmente veo la alimentación como una gran orquesta. Siempre lo he visto así, y más una alimentación vegana, vegetariana o a base de plantas. No se trata de un alimento que me cubra mi requerimiento de proteína, no se trata de un alimento que es el que me enferma, no se trata de un alimento que baja mi colesterol.
se trata de todo lo que yo hago en el día. Si yo consumo demasiada grasa saturada, demasiada grasa animal y poca grasa vegetal, probablemente va a tener el colesterol alto. Pero si yo consumo poca grasa animal, no estoy diciendo nada, poca, y mucha grasa vegetal con fibra, pues probablemente mi colesterol no va a estar alto. Entonces, claramente esto depende de las frecuencias, las porciones, mi requerimiento, que son cosas que usualmente no conocemos a fondo. Por eso, recuerden que la proteína de origen vegetal no se consigue en un solo lugar. Al final, cuando yo mezclo todos estos alimentos, tengo la totalidad de mi requerimiento y así no tengo deficiencias de proteína. Teniendo esa gran idea de los macronutrientes, voy a entrar entonces a hablar de algunos mitos y temas acá que nos surgen cuando hablamos o oímos hablar de una alimentación vegana y vegetariana. El primero sería que no es posible cubrir el requerimiento de proteína con una alimentación vegana o vegetariana. Como hablamos ahorita de las proteínas, vuelvo y recalco que sí es posible. Hay que saber qué comer y cuánto comer. Y esto no es solamente porque sea un tipo de alimentación especial o diferente, es porque en general los seres humanos no tenemos ni idea qué es lo que tenemos que comer. Nadie nos enseña nuestro requerimiento, nadie nos enseña cuánto es una porción de un alimento. Hoy en día que tenemos los alimentos a disposición, realmente nos servimos lo que nos parezca. O depende del hambre que tengamos, pero rara vez nos servimos porque sea lo que nuestro cuerpo necesita. Y ahí es donde radica uno de los grandes problemas de la alimentación, que en general no la pasamos haciendo dietas, seguimos la dieta de fulano, de sultano, pero no tenemos ni idea qué es lo que yo necesito. Por eso, entrar a conocer mi propio requerimiento me va a ayudar a entender que la gran mayoría de dietas no cumplen ninguna función más allá de ayudar a la gente a perder peso de una forma no muy adecuada, porque generan una desnutrición. Cuando yo cubro mi requerimiento total de todos mis alimentos sin sufrirlo, sin tener ansiedad, sin querer comerme al vecino del mal genio que me da hacer dieta, pues entiendo que no es tan difícil. Tener un peso adecuado no depende de hacer una dieta o de quien tenga más fuerza de voluntad. Depende de conocer mis requerimientos y saber cómo cubrirlos. Con eso vuelvo al punto de que la proteína vegetal es completamente viable para cubrir mi requerimiento diario. Simplemente tengo que saber de dónde sacarla. Atado a no poder cubrir el requerimiento de proteína, viene el mito de no puedo ganar masa muscular, no puedo hacer deporte, me voy a ver flaco, me voy a poner amarillo. La verdad es que todo esto pasa, sí, pero porque no sabemos llevar la alimentación de una forma correcta. Y no solamente los veganos, en general. Entonces, conocer mi requerimiento para poder comer suficiente proteína, ya sea de origen vegetal o origen animal, pero en general con una alimentación más a base de plantas, me va a permitir cubrir mi requerimiento de proteína para ganar masa muscular o para hacer deporte. Yo personalmente, como maratonista y triatleta durante muchísimos años, puedo decirles que es completamente viable y que no solamente es viable, sino que además regala un montón de beneficios al deportista. Es un tipo de alimentación que me ayuda a disminuir el proceso inflamatorio que me genera el deporte, el desgaste, todo lo que hay a nivel de impacto físico cuando yo hago un entrenamiento, tengo una competencia. No por nada muchos deportistas a nivel mundial han migrado a este tipo de alimentación, han buscado una alimentación más a base de plantas, porque lo han sentido en su rendimiento, lo han visto en los números, pero sobre todo lo han visto en su salud. Así que es viable, pero además es muy beneficioso si lo llevo de una manera adecuada. La soya. Buena, mala, transgénica, un tercer ojo, nos vamos a morir comiendo soya. Miren, yo les puedo decir que la soya es uno de los alimentos más estudiados hace muchísimos años, muchísimos años. Hay un doctor que se llama el doctor Mark Messina, él lleva años estudiando la soya y a través de muchos estudios se ha comprobado que esto que nos han dicho como a medias, de que la soya, las hormonas, voy a tener un efecto dañino en mis hormonas, los hombres se van a volver mujeres, está completamente resuelto a través de estudios científicos. Y se ha visto que al contrario, la soya, en vez de generar todo esto que hemos leído a medias, que a veces titulares inclusive de medios nos han hecho creer que es dañino, se ha comprobado que el consumo frecuente de soya protege contra cáncer de próstata en hombres y cáncer de seno en mujeres. Así que la soya es segura. El único estudio que hay a la fecha que nos muestra que hay un cambio hormonal por el consumo de soya concluyó que se necesitaban más de 12 porciones de soya en el día durante más de un año. Yo, que calculo planes nutricionales, les puedo decir que 12 porciones de soya no le caben a un estómago de un ser humano normal. Porque eso además, digamos que si lo hacemos,
quiere decir que me estoy dejando de comer las harinas, las frutas, las verduras, las grasas. Por ende, sería un desastre. Entonces, no hay manera de que con un consumo humano, realista de soya, yo tenga un daño a nivel hormonal. Con esto aprovecho para decirles que hay muchas cosas a nivel nutricional que se dan de esa manera. Que la espinaca es buena fuente de hierro. ¿Tiene hierro? Sí, pero ¿cuánto hierro tengo que comer? ¿Cuánta espinaca tengo que comer yo para que esa espinaca me cubra mi requerimiento de hierro? Y eso pasa mucho a nivel nutricional. Le damos algunas propiedades a ciertos alimentos o los castigamos como malos, pero nunca nos preguntamos cuánto es la cantidad para que ese efecto se lleve a cabo, ya sea bueno para la salud o no tan bueno para la salud. Y ahí muchos de estos titulares que se ven así en rojo gigantes y nos venden la idea de que moriremos comiendo ciertas cosas, pues pierden toda su validez, porque al final son cosas que humanamente ni siquiera podemos ingerir. Así que tranquilos, 12 porciones de soya, no conozco la primera persona que lo haga, si alguien la conoce por favor me la presenta. Y si buscan soya de origen orgánico, si tienen sellos en el país, en el lugar donde ustedes viven, pues sería la mejor opción. Para las mujeres, que si podemos tener un embarazo vegano, vegetariano basado en plantas, la respuesta es sí. Les cuento a nivel personal una anécdota. Cuando yo quedé embarazada, la gente siempre me preguntaba si yo iba a cambiar mi tipo de alimentación. Y mi respuesta siempre fue la misma y se las voy a compartir. Yo llegué a este tipo de alimentación por un tema personal, un tema de salud. Fue una alimentación que me ayudó a sanar muchas de las cosas que tenía a nivel físico y me enseñó un montón de beneficios para la salud a largo plazo. Por ende, la pregunta sería, ¿por qué habría yo de cambiar mi alimentación por algo diferente si esto que yo ya hago me da salud, me regala un montón de beneficios, cubre mis requerimientos y yo estoy buscando que eso mismo pase con mi bebé? La respuesta es, y esto lo veo yo mucho en consulta, porque la gran mayoría de personas no se alimentan para cuidarse, se alimentan como un castigo, se quitan cosas porque están gordas, se quitan cosas porque no les gusta lo que ven en el espejo, se comen ciertas cosas como un premio, pero el premio al final es un autosabotaje, y desde ahí sale el principio de en el momento que esté embarazada, entonces sí me voy a cuidar, o en el momento que esté embarazada me voy a dar el gusto de comerme todo lo que no me he comido porque llevo años matándome del hambre, cuando la realidad es que deberíamos comer bien siempre, con bebé o sin bebé, porque al final esto es lo único que tenemos para vivir y hay que cuidarlo siempre, no solamente cuando estemos a cargo de un hijo o una hija. Así que una alimentación vegana, vegetariana o basada en plantas es completamente viable en un embarazo. Hay que saber qué comer, porque si de entrada no sabemos qué necesitamos para nosotros, pues mucho menos vamos a saber qué necesitamos para nosotros y además para nuestro bebé. Así que una alimentación bien calculada, bien llevada, organizada, con cantidades adecuadas y calidad, variedad de color, nos va a proveer un embarazo óptimo, inclusive embarazo gemelar. Yo ya he manejado embarazos gemelares y es muy bonito, 100% vegano. Es una pareja que durante muchos años ya era vegana y cuando quedó embarazada pensó igual que yo, no habría por qué cambiar la alimentación y fue un embarazo de total éxito con 2 niños, inclusive de un peso muy parecido. Así que mujeres, no hay nada que temerles si deciden migrar o tener un tipo de alimentación más a base de plantas. Que este tipo de alimentación no es sostenible, no es natural porque hay que suplementarlo. La única suplementación que requiere este tipo de alimentación es la vitamina B12 y con eso quiero decirles que hace ya varios años los protocolos de suplementación de la B12 sugieren que las personas mayores de 50 años también se suplementen, independientemente si son o no son veganas. Así que esto tiene que ver con el uso y el abuso de nuestros suelos, donde inclusive nuestros animales ya no pueden obtener toda la B12, condensarla en su músculo para luego pasarla en la cadena alimenticia al hombre. Así que yo creo que lo más antinatural es lo que hemos hecho con la tierra y no precisamente este tipo de alimentación. Así que si tenemos más de 50 años es necesario suplementarse y si llevamos este tipo de alimentación también es necesario suplementarse independientemente de la edad que tengamos. De resto no hay nada más que tengamos que suplementar a no ser de que yo tenga unas deficiencias de base, pero el omega, el calcio, el zinc, el hierro, el yodo, todo esto se puede cubrir con una alimentación balanceada, equilibrada y suficiente para cada persona que se ve de manera diferente entre una persona y otra. Por eso, pilas. La dieta de la tía, de la abuela, de la amiga no es tu dieta. Cada uno tiene requerimientos diferentes. Por último, esta alimentación es muy costosa, así que mejor no. Hagan la tarea de buscar granos como fuente de proteína vegetal y hagan la tarea de buscar carne, pollo, pescado y me cuentan qué es más barato. Se van a dar cuenta que independientemente del país en el que vivan,
Las proteínas vegetales suelen ser mucho más baratas, solo que nos han vendido la idea de que para cubrir las proteínas vegetales debemos consumir estas carnes procesadas, congeladas, carnes que parecen carne pero no son carnes y claramente son muy costosas porque al final eso requiere un proceso industrializado cero, natural, cero, a base de plantas para hacer un alimento que al final es cualquier cosa menos un alimento natural. Pero si nos vamos a la naturaleza, a lo que la naturaleza nos da, a lo que la tierra nos da, se van a dar cuenta que es un tipo de alimentación que no es más costosa que consumir proteínas animales. Si alguien aquí está pensando cómo llevar una alimentación de pronto más a base de plantas, empiecen por buscar color en sus platos. Es el primer paso. Si yo tengo color en mis platos, luego puedo empezar a reemplazar mis proteínas animales por algunas proteínas vegetales como tofu, granos, 1 o 2 veces a la semana sería un buen paso. Los beneficios de este tipo de alimentación son todos. Por eso, si alguien lo está pensando, dense la oportunidad. Empezamos a sentirlo desde el nivel de energía, mi sistema digestivo, las migrañas que desaparecen, un montón de síntomas que a veces están asociados a deficiencias nutricionales de vitaminas y minerales. Así que regálense la oportunidad de pronto de comer más a base de plantas. No hay que ponerse títulos, no hay que ser vegano ni vegetariano, simplemente llevar una alimentación mucho más natural. Los beneficios son todos, una alimentación que me confiere propiedades para revertir los procesos inflamatorios si yo tengo algún tipo de enfermedad, una alimentación que me da suficiente fibra para que todo mi tracto gastrointestinal funcione de manera adecuada, para que la microbiota, que son todos esos bichitos que viven en mi intestino, tengan un ambiente apto, saludable para tener menos intolerancias, menos alergias, evidentemente no tener estreñimiento y que por ende eso se vea reflejado en no tener migrañas y otros síntomas asociados a lo que confiere un estreñimiento crónico que a veces lo damos por sentado y aprendemos a vivir con él y eso tampoco es normal. Uno de los grandes beneficios que da esta alimentación y que es lo primero que sentimos es el aumento en la energía. Empezamos a sentirnos mucho más enérgicos, tenemos más lucidez, más facilidad para concentrarnos, para trabajar, nos volvemos más eficientes. Así que espero hayan encontrado algo de información aquí útil. Si tienen más preguntas, si tienen dudas, nos encuentran en www.livelifenutrition.net. Ahí pueden encontrar más información acerca de este tipo de alimentación, acerca de la nutrición en general y acerca de nuestras asesorías. Chao, chao.